Hoy vamos a sumergirnos en la psicología de los momentos límite, esas situaciones que nos llevan, bueno, al borde mismo de la experiencia humana. Sí, tenemos sobre la mesa un material que es fascinante y, la verdad, muy diverso. Un estudio sobre los cuidados al final de la vida, un libro de psicología forense que se adentra en la mente criminal y, para rematar, un ensayo filosófico sobre el sentido de la existencia. Son tres mundos que a primera vista podrían parecer totalmente inconexos. Totalmente. Por un lado tienes el acompañamiento, el cuidado. Por otro, la transgresión, el daño. Y por último, esa búsqueda casi abstracta de un propósito. Exacto. Y al revisarlos, una pregunta empezó a resonar con mucha fuerza, una especie de hilo conductor que parece unirlos a todos. Mm. Hoy, la gran pregunta que queremos explorar es: ¿qué papel juega nuestra relación con los demás, con el otro, cuando nos enfrentamos a los límites absolutos de la vida? Es una pregunta clave, porque en esos momentos, cuando todo lo demás parece que se desmorona, quizás ese vínculo es lo único que queda. ¿O al revés? O por el contrario, la ausencia de ese vínculo es justo lo que explica la caída en el abismo. Vamos a analizarlo desde esas tres perspectivas: la clínica, que busca aliviar; la forense, que intenta comprender; y la filosófica, que busca el significado. Perfecto. Pues empecemos por el principio, o más bien por el final. El artículo sobre psicología y fin de vida nos sitúa en los cuidados paliativos, un campo donde ya no es curar la enfermedad, sino cuidar a la persona. Sí, de hecho el texto cita algo muy potente del New England Journal of Medicine. Uno de los grandes retos de la medicina del siglo XXI es conseguir que la gente muera en paz. Eso supone un giro copernicano para la medicina, ¿eh? Completamente. Pasa de ser una guerra total contra la muerte a ser un acompañamiento para asegurar la calidad de vida hasta el último segundo. Y la clave, según el texto, es un concepto que introdujo la doctora Cicely Saunders: el dolor total. El dolor total. Suena abrumador. No se refiere solo al dolor físico, ¿no? No, para nada, va mucho más allá. Saunders se dio cuenta de que el sufrimiento de sus pacientes era una mezcla muy compleja. Claro. Sí, había dolor físico, por supuesto, pero también había un dolor psicológico por la pérdida de autonomía, un dolor social por el aislamiento, las despedidas, Ujú. crisis de sentido ante la muerte. El dolor total es la suma de todo eso. Claro. Y eso me hace pensar en cómo la medicina a menudo se centra solo en la parte física e ignora por completo esas otras dimensiones. Justo. Pero aquí la psicología se vuelve protagonista. Totalmente, porque si el objetivo es la paz o el bienestar, estamos hablando de algo puramente subjetivo, de la percepción de cada individuo. Claro. Y aquí es donde la psicología tiene que afinar al máximo. El texto, de hecho, plantea un desafío diagnóstico muy interesante. A ver, ¿Cómo distingues una depresión clínica de la tristeza que es lógica y profunda de alguien que se está muriendo? es una pregunta complicadísima. Muchos síntomas se solapan. La falta de apetito, el cansancio, la apatía. Todo. Pueden ser por la enfermedad o por una depresión. ¿Cómo lo resuelven? Pues el artículo propone un concepto que a mí me parece de una lucidez increíble: el síndrome de desmoralización. Espera, ¿un síndrome de desmoralización? Nunca lo había oído. Suena mucho más profundo que la depresión. ¿Qué es exactamente? Es justo eso, más profundo. No se trata tanto de una tristeza anclada en el pasado o una anedonia, como en la depresión clásica, Vale. sino de una angustia existencial orientada al futuro. Es la sensación de que ya no hay nada por lo que vivir, una pérdida total de sentido y de esperanza. Es un dolor del alma, por así decirlo. Vaya, eso lo cambia todo. Porque si el problema no es principalmente químico, sino de significado, entonces la solución no puede ser solo una pastilla. Ahí está la clave. El artículo explica que la principal herramienta es el counseling, el asesoramiento psicológico. No consiste en dar consejos ni en dirigir, sino en crear un espacio de confianza para que la persona a través de la conversación pueda encontrar sus propios recursos, reconciliarse con su vida. Encontrar un sentido de alguna forma. Sí, conectar con sus valores y sobre todo con sus seres queridos. Al final, se trata de que la relación sea entre iguales, de tú a tú, por muy vulnerable que esté el paciente. Entonces, si la desmoralización es una pérdida de sentido, la terapia es una búsqueda compartida de ese sentido hasta el final. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. Exacto.
La relación con el otro, el terapeuta, la familia, se convierte en el ancla. Es el pilar fundamental. El apoyo no es solo para quien muere, sino también para la familia, que está viviendo su propio proceso de duelo anticipado. Claro. Cuidar esas relaciones es en esencia la terapia. Es ayudar a que la persona no se sienta sola en ese viaje final. Hemos visto cómo, al final de la vida, el foco se pone en cuidar y mantener la conexión con los demás. Pero, ¿qué ocurre en el extremo opuesto? Uf. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuya acción principal es precisamente romper de la forma más violenta esa conexión con el otro? Eso es lo que explora el libro de psicología forense. Es un salto al otro lado del espejo, sí. El libro deja claro que la psicología forense no busca la maldad en abstracto, sino que intenta aportar una verdad científica para que la justicia entienda los factores que llevan a alguien a cometer un crimen. Vale. Y desglosa varios motivos que anulan o disminuyen la responsabilidad de una persona. Menciona, por ejemplo, la falta de conciencia, actuar bajo los efectos de drogas o en un estado de sonambulismo, situaciones donde la persona no sabe lo que hace. Sí, O la falta de voluntad cuando hay un impulso irresistible, una fuerza que anula la capacidad de elegir no cometer el acto. exacto. También habla de la coacción o el miedo insuperable cuando actúas por una amenaza. Claro. O incluso del trauma, de personas que han sido víctimas de maltrato durante años y un día estallan en un acto violento. Son escenarios donde la voluntad está comprometida por factores externos o internos muy potentes. Pero luego el libro se adentra en un terreno mucho más pantanoso y para mí mucho más revelador, la perspectiva psicoanalítica. Y aquí hay una idea de Freud que, te soy sincero, me cuesta entender. La de los delincuentes por conciencia de culpa. Es que es una idea totalmente contraintuitiva. Totalmente. Estamos acostumbrados a pensar que la culpa viene después del delito. Haces algo malo y luego te sientes culpable. Claro. Pero Freud le da la vuelta. Dice que, en estos casos, el sentimiento de culpa es anterior al delito. Perdona que te interrumpa, pero a primera vista esa idea suena increíblemente rebuscada. ¿De verdad hay casos que demuestren que esto ocurre? Es una pregunta muy pertinente, porque la teoría puede sonar extraña. Pero sí, la clínica forense lo confirma. A ver, para entenderlo, piensa en el superyo. Vale. Podemos imaginarlo como un juez interno increíblemente severo. Una voz en tu cabeza que te dice constantemente que eres culpable, que no eres lo suficientemente bueno, pero sin que sepas muy bien por qué. Es una culpa abstracta y torturadora. Como un ruido de fondo constante e insoportable. Justo. Imagina que llevas meses con un pitido horrible en el oído que nadie más oye. Es una tortura. De repente, suena una alarma de incendios real altísima. Ajá. En cierto modo, es un alivio porque el ruido insoportable tiene una causa externa y real. Puedes señalarla. Ah, yo veo. La lógica del delincuente por conciencia de culpa es parecida. Comete un delito para poder anclar esa culpa, flotante e insoportable, a un hecho concreto. Inconscientemente busca el castigo para silenciar a ese juez interno. Entonces, ¿el acto criminal le da, paradójicamente, un alivio? Sí, ¡Qué locura! Es buscar el castigo para calmar una tormenta interior. El libro pone un ejemplo tremendo de esto. El de Juan Carlos, un hombre que se une a un grupo paramilitar después de que su matrimonio fracase. sí, lo recuerdo. Y dice algo literal, que como no era capaz de quitarse la vida, esperaba que otro lo hiciera por él. Su crimen era una forma de buscar la muerte, el castigo final. Ese caso ilustra perfectamente la lógica. Pero el libro nos lleva a un lugar todavía más oscuro, la perversión. Aquí la lógica es la contraria. El perverso no busca el castigo. Al revés, busca un goce sin límites a través de la instrumentalización total del otro. Aquí se menciona el Marqués de Sade, cuya obra es el ejemplo extremo de esto. Exacto. La idea no es solo hacer daño al otro, sino forzarlo a que disfrute de ese daño, anular por completo su subjetividad y convertirlo en un objeto para el propio placer. Es una idea realmente perturbadora. Es el abismo de la psicología humana. Es la anulación total y absoluta de la empatía. Exacto. Y aquí la ruptura con el otro es total. Si en los cuidados paliativos veíamos un esfuerzo por mantener la conexión hasta el final, aquí vemos la celebración de su destrucción. Es el antivínculo por definición. Hemos visto dos polos, la desmoralización por la pérdida de sentido y de conexión y la transgresión que destruye activamente esa conexión. Ambos son escenarios de crisis de significado. Sí, y esto nos lleva de forma natural a la tercera fuente, el ensayo, que se pregunta, precisamente, por el sentido de la vida.
El puente perfecto es la figura que cita el ensayo, Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Nada menos. Si alguien se enfrentó a los límites y a la pérdida de sentido, fue él. Y su idea principal, que recoge el texto, es muy potente. El sentido de la vida no se inventa, se descubre. Es una distinción fundamental. No es algo que creamos de la nada con pensamiento positivo. Es algo que está ahí fuera, en el mundo, esperando a que lo encontremos. Vale. Y Frankl dice que el ser humano solo se realiza plenamente a través de lo que él llama autotrascendencia. Autotranscendencia. ¿Qué significa exactamente? Significa que encontramos el sentido cuando dejamos de mirarnos el ombligo y apuntamos por encima de nosotros mismos. ¿Y hacia dónde apuntamos? Hacia una causa a la que servir o, fundamentalmente, hacia otra persona a la que amar. El sentido se encuentra en la entrega, en salir de uno mismo. Es justo lo contrario al síndrome de desmoralización que veíamos antes. Justo. La desmoralización es un repliegue sobre el propio sufrimiento, una implosión. La autotrascendencia es una explosión hacia afuera. Exactamente. La desmoralización es el fracaso de la autotrascendencia. Y es fascinante ver cómo esta idea de Frankl ilumina todo lo que hemos hablado. A ver, conecta los puntos. Si la autotrascendencia es la clave, podríamos decir que la persona en cuidados paliativos que encuentra la paz lo hace porque en sus últimos momentos se enfoca en el amor por sus seres queridos, en ese otro, trascendiendo su propio dolor. Sin duda, su sentido se condensa en esas relaciones. Y por el otro lado, ¿qué es el criminal perverso del que hablaba Sade? Sino una especie de autotrascendencia negativa y monstruosa. Claro. También se proyecta hacia el otro, pero no para amarlo o servirlo, sino para aniquilarlo y convertirlo en una extensión de su propio goce. Es la perversión del impulso más humano. Entonces, el sentido no está en el yo, sino en la relación entre el yo y el otro. El ensayo menciona de pasada a otros filósofos, como uno que decía que yo soy yo y mi circunstancia, que la vida es acción. Pero Frank parece ir un paso más allá. Sí, porque para Frank esa circunstancia no es un decorado, es fundamentalmente un llamado. Un llamado. ¿Sí? Cada situación, incluso la más terrible, nos interpela, nos pregunta ¿qué vamos a hacer? El sentido se descubre en la respuesta que damos a las preguntas que nos plantea la vida. Y las respuestas más significativas, según él, casi siempre implican a los demás. Me parece muy interesante también una idea del ensayo de un filósofo español, Gustavo Bueno. Dice que la filosofía, que parece algo muy abstracto, se vuelve vital cuando nuestra rutina se rompe. Sí. Cuando nos encontramos con gente que ve el mundo de forma radicalmente distinta, nos vemos forzados a pensar en el porqué de las cosas. Y no hay rupturas más radicales que las que hemos visto hoy, la inminencia de la muerte o el acto criminal. Claro. Son situaciones que nos sacan de la trivialidad y nos obligan a buscar un anclaje. Y ese anclaje, como hemos visto a través de las tres fuentes, parece ser la calidad de nuestras conexiones con los demás. Totalmente. Los cuidados paliativos intentan preservarlas. El crimen las destruye. Y la filosofía de Frankl nos dice que en ellas reside la clave de una vida con propósito. Así que hemos hecho un viaje increíble. Desde la cabecera de una cama en una unidad de paliativos, pasando por los recovecos de la mente criminal, hasta llegar a la pregunta más grande de todas en un campo de concentración. Y todo para volver al mismo punto, la importancia del otro. Todas las fuentes que hemos analizado exploran a su manera qué ocurre cuando las estructuras normales de la vida se desmoronan. Sí. En los cuidados paliativos se crea una nueva estructura de apoyo y significado en torno a las relaciones. En la criminología se analiza la ruptura de las estructuras internas y sociales. ¿Y Frankl? Y Frankl argumenta que, incluso en el colapso más extremo, se puede descubrir una estructura de sentido al mirar más allá de uno mismo. Un recorrido por los límites que nos enseña mucho sobre el centro de nuestra humanidad. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se deriva de todo esto. A ver. Cuando las reglas del juego, los propósitos y las rutinas habituales de la vida desaparecen por completo, cuando nos enfrentamos al vacío, ¿cuál es nuestro impulso más fundamental como seres humanos? Buscar el placer a toda costa. Evitar el dolor a cualquier precio. O encontrar desesperadamente un significado al que aferrarnos.